papá, por ejemplo, no me dejó muy marcado que en la vida no había que ser buena gente, honesto, ¿no? Nunca chorro, decía, porque vos tenés acá en la frente un apellido. Acá dice Mendoza en tu frente. Y todo el mundo te tiene que ver. O sea, nunca hay que agachar la cabeza. Hola, hola, ¿cómo están? Laucha Zarreta en este tercer episodio de Modo Lau, nuevamente en este lugar que nos une, que nos encuentra en Pitufina Cafetería. Pitufina Cafetería, Kelly 4910, esquina Lavalle, donde José Cepaz, obviamente. También me genera mucha emoción y mucha sensibilidad porque quien hoy acompañándome es una persona que conozco hace muchos años, así que hoy nos encontramos en esta tarde de café junto a Laucha Zarreta con ella. Con una mujer que supo construir desde el territorio, con amor, con militancia, con compromiso. ¿Quién es ella? Fundadora de la Mutual Primavera, Sonia Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá conmigo. No, por favor. Hace muchísimo tiempo que no hago una entrevista, así que estoy casi de estreno. Mira, me encanta eso. Porque bueno, ahora me toca roles que antes no tenía. ¿Viste? A veces sucede eso, ¿no? Tenemos que tomar la iniciativa, a veces un poco porque no queda otra, pero bueno, todo lo que pasa en esta vida hay que asumirlo así, ¿no? Sí. Y pensar el lado positivo, en cierto modo. Exactamente. Estás divina, Sonia. Ay, gracias. Se te ve hermosa. Una mujer de gestión, una mujer de militancia, una mujer de territorio, como bien la presenté, pero que puertas adentro a veces no conocemos tanto. Tu niñez, ¿sí? Porque en cierto modo es como que a veces nos plantamos en el presente y parece que todo es estructurado y que somos así porque sí, pero hay una historia previa, ¿no? Y quiero conocer a esa Sonia de niña. Bueno, yo llegué cuando tenía 6 años al barrio Primavera. Hasta el día de hoy vivo ahí, en el barrio Primavera. Era todo campo, o sea, yo puedo contar esas historias de cuando se inició José Cepaz. Ya voy para ese camino, digamos, ¿no? De las matriarcas que cuentan historias para los que venideros ahora. Bueno, muy jovencita también empecé a trabajar, mamá tenía almacén en mi casa, así que a los 11 años empecé a trabajar en el almacén, yendo a buscar cosas para vender. Mi papá, como quería un hijo varón, yo pasé a ser el varoncito que no tuvo, así que a los 11 años me enseñó a manejar, me enseñó a disparar, me enseñó a pescar, o sea, todo lo que él que hubiera querido enseñarle a un varón, me lo enseñó. Una niñez feliz. Pero fuiste feliz. Éramos muy felices. Y antes los papás no hablaban mucho. O sea, no había una familia de diálogo, sentémonos a conversar, mentira. O sea, no existía. Y yo creo que yo encontré ahí la forma de estar cerca de mi papá. Claro, sí. Mi papá, por ejemplo, no me dejó muy marcado que en la vida no había que ser buena gente, honesto, ¿no? Nunca chorro, decía. Porque vos tenés acá en la frente un apellido. Acá dice Mendoza en tu frente. Y todo el mundo te tiene que ver. O sea, nunca hay que agachar la cabeza. Creo que he cumplido con ese mandato. Claro que sí, claro que sí. Yo tendría 17, 18 años. Y se vino el primer saqueo de la Argentina por la hiperinflación de Alfonsín, de lo que te estoy hablando, en el 89. Entonces, fue un saqueo muy agresivo en ese momento. Entonces se juntaban en las noches, muchos van a acordarse de eso, se juntaban en las noches y hacían fogata porque supuestamente no iban a venir a atacar de otro barrio. Ahí fue el momento en que se despertó mi trabajo social. Y a partir de ahí empecé a trabajar lo que era la salita del barrio. En la salita del barrio había un programa que se llamaba Cajapam. Entonces yo me iba y me ofrecía a poder trabajar y entregarle a la gente, sabía a la gente que necesitaba. Y en ese momento, ¿no? ¿Sentís que dejaste algún sueño de lado en este cambio también, esta transformación? Sí, mi sueño era de estudiar.
O sea, yo siempre quise estudiar. De hecho, estudié un montón en mi vida, de grande, ¿no? Pero sí, el sueño de estudiar. Ya era madre, ya trabajaba socialmente, y ya no, el estudio ya pasó a ser un segundo plano. Sobre la Mutual Primavera, ¿cómo empezó este sueño que sigue tan vigente hoy? Mirá vos, no es una coincidencia, pero la Mutual Primavera empezó después del segundo saqueo del país, o sea, en el 2001. O sea que cada saqueo a mí me cambió la vida, digamos, ¿no? La Mutual Primavera nace en el 2002, pero ya con el previo trabajo que se venía haciendo en el barrio tras la caída del país en el 2001, ollas populares, asambleas populares, los piquetes, ¿no? Todo eso que vivimos en el 2001, a nosotros en el barrio nos dejaron sin servicio de transporte, nos dejaron sin colectivo, o sea, nosotros nos levantamos, al otro día no había colectivo, las mamás no tenían para pagar el boleto, para venir, el único hospital de la zona, o sea, era el hospital mercante, no había otro hospital, estábamos desocupados, comíamos en ollas populares, y encima llevar a los chicos al hospital era pagar un montón de boletos. Vinimos a José Cepaz a plantearle esta idea. En principio no íbamos a hacerlo nosotros. La idea era que el Colmenar preste el servicio al barrio, teniendo en cuenta de esto de que salía caro el boleto, desocupado. Las mamás tenían que ir al único hospital zonal, que era el mercante, no existía otro acá. Y le vinimos a plantear al intendente que queríamos hacer esto y dijo, no, ellos son de Moreno. Yo acepto solo de José Cepaz. Y bueno, ahí dijimos, bueno, si ellos lo van a aceptar de José Cepaz, hagámoslo nosotros. Aparentemente no nos creían mucho que nos íbamos a animar, así que ahí empezamos a pensar en la Mutual Primavera. Pero Primavera no sale el nombre por el barrio. Primavera sale después de muchas votaciones en el barrio. Pues poníamos cajitas de cartón en los almacenes y poníamos, póngale nombre a su mutual. Entonces la gente ponía el nombre. Qué interesante, yo asocié siempre que era por el barrio. Claro, todo el mundo asoció por seguramente que la gente lo puso por el barrio, claro, ¿no? Pero hubo hasta democracia en la elección del nombre. Exactamente. Empezamos a sacar los papelitos, y ganó Primavera 5 puntos arriba de Dignidad. O sea, muy simbólico, ¿no? Dignidad le querían poner a la Mutual. Así que así se construyó y nació Mutual Primavera en el barrio. Sonia, con todo lo que mencionamos, ¿no? ¿Qué significa para vos gestionar desde el barrio? Bueno, ¿para qué significa la forma democrática de construir una política social, una política inclusiva, una política partidaria? Ojalá esa impronta se pudiera llevar adelante en muchas ocasiones, ¿no? Obviamente hoy estamos hablando con el diario del lunes, pero fue la forma que entendimos en ese momento, que entendió mi hermana, que entendió ¿no? Que se podía construir un barrio mejor. Nosotros siempre teníamos una frase que decíamos, el barrio en el que quiero vivir, ¿no? Y no pensábamos en ir a pedir que nos hagan. El pensamiento era, hagámoslo, ¿no? Este siempre fue el mensaje. Por eso por ahí en algunas oportunidades uno se siente un poco triste, un poco aplacado, un poco decepcionado, porque en realidad lo que queríamos era ayuda, no que nos den, ¿no? De hecho, de esa forma fueron haciendo todos los proyectos. Muchísimas felicidades. Vicente, me invitaste. La verdad que es muy feliz. Yo acompañé en una tarde divina. Y fue el 1 de mayo. 1 de mayo. Y una fecha muy simbólica también, así que una reunión muy linda, muy cálida. Felicitaciones porque fue una participación también. Muchísimas gente, quienes han pasado, quienes siguen formando parte y quienes no siguen formando parte, pero reconocen en la Mutual un espacio de inclusión, de solidaridad. Tienen un palacito de infantes también, ¿no? Sí. Bueno, el Jardín también tiene su antes y su después, digamos, ¿no? En el año 2009, muchas de las compañeras que estaban trabajando en la Mutual habíamos quedado embarazadas. Éramos como 5.
y lugares puntuales, ¿no? Llevar adelante esto, llevar adelante lo. Entonces empezamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tantos chicos? Porque las mujeres iban a maternar y no podemos, bueno. Da el momento en que aparece el programa Argentina Trabaja. En el Argentina Trabaja, en su inicio, era prestación a cambio de el subsidio que se cobraba. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ya está. Tenemos que solucionar el problema. ¿Por qué? Porque hay compañeras que cobran el Argentina de trabajo, tienen de hacer alguna actividad, se pueden apoyar a los chicos. Bueno, sí, qué sé yo, bueno, la cuestión es que en el 2010, cuando hizo la actividad de trabajo, ya había en la mujer, digamos, 60 compañeras y teníamos prácticamente entre 8 y 10 niños y niñas especulares. Y bueno, las compañeras se van a quedar, no sé si se han organizado, ni dijeron, bueno, yo me tengo que cuidar a los chicos, yo me cocino, yo esto. Y ahí nos organizamos. Después empezaron el barrio empezó a solicitar que necesitaba ese mismo servicio, era interno, que era solo para nosotras. Así que al venir el barrio a solicitar, tuvimos que empezar a pensar en un espacio para ese lugar. Así que, porque al principio era en el mismo lugar donde estábamos haciendo las cosas. Así que pensamos en un espacio, justo se había desocupado un local muy grande que había ahí al lado de lo que era la sede de la Mutual de Servicio. Y fuimos a pedir, sí, como no, nunca tuvimos problemas con los vecinos. Así que ahí empezó lo que significaría el Centro de Desarrollo Infantil, ¿no? El jardín comunitario. Porque era pero ahí ya le pusimos pedagogía, ya le pusimos un poquito más de estructura. Antes era como una guardería, la estructura. Y a partir de ahí se quedó hasta el día de hoy. Así que siempre las mujeres como eje central que muchos de ustedes han construido, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu visión hacia las mujeres de los barrios? Bueno, las mujeres de los barrios son y creo que serán las que sacan adelante cualquier crisis. Esas son las mujeres de los barrios. Porque las mujeres de los barrios no tienen problema en salir a la calle, no tienen problema en hacer una olla, no tienen problema en cuidarte al pibe, no tienen ese problema, ¿no? Ellos están dispuestas, ¿no? Muchas veces nosotros malintencionados dicen cuando la mujer se ponen a estudiar. Y sí, estudiamos, pero dentro de eso, todo lo que se construye, ¿no? Porque nuestro trabajo también fueron con nuestros hijos acá vos te quedaste en las caderas, dice acá. Nosotros le decimos, no, la mamá, ¿por qué me quedé en las caderas? Acá. O sea, yo la descansamos los pibes acá y salíamos. Era así. Nosotros íbamos, si teníamos que ir a una marcha, ir con todos los chicos. Nosotros nos asustaba eso. No decíamos, ay, no voy a exagerar a los chicos. Lo estábamos enseñando también, digamos, ¿no? Así que esa fue nuestra forma de poder. Y esas son las mujeres del barrio. Esas son las mujeres de los barrios, ¿no? Nos asustan porque están con otras. Y cuando vemos que hay alguna que está sola, la llamamos. Si no te quedes sola, porque sola te van a batir. Delito, digamos, ¿no? Hoy cuesta un poquito más. Pero en ese momento no estaban automáticamente. Y era otro contexto, otro momento. Creo que laburando como vienen laburando ustedes, me parece que tendríamos que se puede volver a eso. Es un gran trabajo, ¿no? Y no solamente requiere la voluntad de uno, pero bueno, a mí me parece que todo lo que han hecho es de un cambio pero enorme para el barrio. Y no para destacar como ustedes vieron siempre a las mujeres con ese potencial y esa necesidad muchas veces eran invisibilizadas. Sí. Y también esto, ¿no? Ustedes, Semanas Mendoza, ¿cómo se han animado también a ser parte de espacios
políticos donde lo masculino siempre tuvo su impronta. Es Sí. decir, ustedes han ido también a enfrentar como desafío extra, a meterse en lugares que ustedes también fueron de hombres. Sí. ¿Cómo sintieron esos momentos en sus inicios? Bueno, la que entendía mucho del contexto político siempre fue Mónica. Yo entendía siempre mucho más en el contexto social. No quiere decir que ellas no lo hacían. Las dos teníamos eso, pero como que teníamos los roles un poco ahí determinados, digamos, ¿no? Y la que decía, mira, esto no va a servir si no lo unimos con lo político, porque lo que hace posible la vida institucional de una ciudad es lo político. Todo es político. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de acercarnos a lo político local, al menos, una relación con político local, provincial, nacional, o sea, siempre tuvimos buenas relaciones con todo lo que sea política. Así que tenemos que acercarnos a eso, eso yo. ¿Y cómo nos acercamos? Proponiendo. A veces no te escuchaban, a veces no. Pero bueno, no era tu vida, era proponer. En eso de proponer, también nos encontramos con la pared esta de el que conduce o el que manda es un masculino. Entonces, en ese masculino también recién empezaba el masculino poder mirarse hacia adentro y poder empezar a desconstruirse un poquito para empezar a escuchar por ahí las propuestas de una mujer. Porque hasta entonces, en el siglo XXI, ¿para qué estaba para hacer la olla? Cuidar los pibes, para lavar la ropa, para... Si bien te valoraban por eso, pero ya está ahí. Entonces nosotros saltamos un paso más. Es esto, pero también es esto, también es involucrarme, también es proponerte qué barrio quiero, también es proponerte qué servicio nos falta. No estoy diciendo que lo hagas, estoy diciendo hagámoslo, siempre fue hagámoslo. Así que ahí empezó el tema de la inundación, como te contaba antes, el tema de poder asfaltar el barrio no está todo asfaltado, está asfaltado con el 50% de la organización social, en este caso Jazmín Madera, y el otro 50% por Mónica, la gestión municipal. Mira, podemos estar hablando acá horas y horas, Sonia, tenés muchísimo para contarme. Yo me voy a ir como adentrando en ciertos conceptos que me traes y quiero meterme un poquito más de lleno en el feminismo, ¿no? Una palabra que muchas veces es controversial, ¿no? Sí. ¿Qué es el feminismo para vos? ¿Y qué lucha sentí bien cercana del feminismo? Bueno, el feminismo para nosotros, que nunca fue una construcción propia, o sea, siempre fue una construcción colectiva, por ejemplo, nosotros transcurrimos todo el tipo de feminismo, el más por ahí fuerte, digamos, el menos, hasta que entendimos qué es lo que queríamos en esto del feminismo. ¿Viste cuando dicen, porque nosotros siempre nos cargamos, nosotros somos una organización de mujeres? Entonces, de mujeres que hacían transporte, de mujeres que hacían ruta, de mujeres que hacían, ¿no? Sí. Entonces nos decían, bueno, ya que quieren ser iguales, no sé, levanten una pared. Bueno, ¿qué hicimos? Levantamos la pared, hicimos los cerámicos, hicimos los techos, todo hicimos. Pero nos dimos cuenta que no tiene que ver con la fuerza física, sino que tiene que ver con la fuerza ideológica de los seres humanos, ¿no? En esa fuerza ideológica tenía que ver con los derechos. Nosotros lo único que estábamos buscando es igualdad de derechos. Yo no quiero ser igual a nadie, pero sí yo tengo los mismos derechos, ¿no? Y poder después empezar a transmitir. Eso fue el feminismo para nosotros. Poder demostrar que sí podemos hacerlo todos, pero a su vez no es lo que queremos. Lo que queremos es una igualdad de derechos en el poder, una igualdad de salario, una igualdad de derechos en la vida cotidiana, porque las mujeres
y hasta el día de hoy no podemos decir abusar, lo que tenemos un montón de estructuración, ¿sí?, con respecto al machismo y al feminismo. Hasta el día de hoy, la vida cotidiana de la mujer no es igual a la vida. No es igual, y bueno, es igual que reconstrucción de una familia, el llevado adelante de un hogar, no es de la mujer, es de la familia. Y en la familia, si bien cada uno tiene sus roles, hoy menos que nunca podemos pensar que el rol del hombre es solo el rol del hombre. En su momento era el proveedor, desmereciendo el trabajo cotidiano, el trabajo hogareño, en función de la mujer, ¿no? Pero bueno, son varias que estamos rompiendo. Creo que se hizo una lucha muy grande. Creo que se cambió muchísimas cosas con respecto a ello. Falta mucho todavía. Así que bueno, eso para mí es el tema. Poder generar la posibilidad de construir los mismos modelos. Y tiene que ver con eso. Con eso, ahora, cuando hicieron me preguntas, ¿no? Ya hicieron un montón, bueno, ¿eso qué significa? La lucha viene a salvarnos, no significa que hoy tengamos igualdad de condiciones. Es claro que también no hay con respecto a toda esta trayectoria enorme, inmensa y con mucha calidad humana que estás contando, lo has compartido con Mónica, hermana, tan cercanas, ¿no? Yo siempre nombraba una y yo tenía la imagen de la otra al lado. Era una cosa si me pasaba y me sigue pasando. ¿Cómo podría describir ese vínculo con Mónica? Bueno, yo siempre digo de que esta habitaba teniendo terrenal se fue limitada. Pero yo sé, lo siento así. O sea, se me fue la mitad del día, de mi ser. O sea, éramos una. Y no éramos tan parecidas. No físicamente sí, pero no éramos tan parecidas. En cambio, me gustaba las cosas, ella le gustaba más. Ella era más vehemente con la política, yo era un poco menos, me gustaba la política de lo social, ella me introdujo a querer mucho la política, así que bueno, éramos, por ahí diría yo, la dupla perfecta. No, esas diferencias que han hecho, que ustedes han propuesto, haya funcionado también y que tengan personas distintas. Las chicas decían, por favor, que no se peleen. Lloraban en la motor cada vez que empezábamos a tener diferencias, ¿viste? ¿Qué sentiste, Mónica, dejó en la familia? Ay, mucho. Siento que dejó mucho material, dejó mucho de enseñanza y dejó algo que se separa que hoy puede ser soberbia. Hoy todavía no está la atención a la es la lucha con la Guardia Popular. ¿Quién está pensando hoy? La Guardia, ahí está que hay chicos que la piensan aquí. Fondo de sondeo. ¿Dónde está el trabajo que se está haciendo? No quiero ofender a nadie, pero ese era el trabajo. Se había propuesto llevar adelante, hizo muchas cosas, pero le faltaba mucho. Pero bueno, pero haciéndolo, ¿no? Con respecto a esta relación también compleja, porque yo creo que trabajar, entre comillas, con hermana también tiene estas cosas, ¿no? Como me decís, ustedes estarían en pánico cada vez que ustedes pelearían entre comillas, estas discusiones. Te quiero preguntar algo puntual con respecto a Mónica, ¿no? ¿Qué cosas de Mónica crees que viven en vos? En esas diferencias, ¿qué es lo que ellas tenían sí que viven en vos? Bueno, básicamente el tema de la política, que hoy yo decidí asumir
más rol político en la organización, en mi participación en la municipalidad, que era el rol que ellas vivían, ¿no? Y yo descansaba en ese rol. Bueno, creo que eso vive en mí, quiero que siga viviendo en mí su cariñosidad por la familia, ¿no? Ella siempre fue muy tía de mis hijos, muy tía. Bueno, esas casualidades, ¿no? Creo que vive. Y seguramente en algunas otras y te trabajan en este momento es poquito tiempo, es realizar una vida que totalmente diferente y nueva, ¿no? Entonces esto también lo que está arraigado, claro que sí, de pensar en un nuevo recorrido, una carrera tan profunda y inesperada, ¿no? Porque si bien todas las pérdidas obviamente son dolorosas, esta ha sido un marco evidente que nunca pero lo que decimos es murió con las botas puestas, ¿no? Porque era yendo a trabajar, era yendo a un plenario con respecto a qué se pensaba hacer por los barrios populares, era yendo a un colectivo, ya siempre nos marcó los colectivos, ¿no? El colectivo como elemento y el colectivo como construcción. Así que murió lo que ella hacía, digamos, ¿no? Eso siempre lo tenemos. No fue una muerte que lo hizo un sábado a la noche porque salió de coda. Eso también es muy importante remarcar, ¿no? Bueno, sí, porque fue muy grave. De hecho, yo trabajo con Rodolfo y Rodolfo Pino me llamaba y me decía, Sofía, ¿qué estás haciendo? Claro, ella sabía lo que había pasado. Y yo no sabía porque no creí que no había viajado. O sea, fue muy todo eso. Ahora recién se van a hacer 6 meses. En ese momento de tanto dolor, ¿te sentiste acompañada por la gente? Sí. Bueno, todo el grupo en el que yo trabajo de Rodolfo Pino, la Calavera, los vecinos, muchísimo. Mucho acompañamiento. Creo que eso es posible, que estar recibe continuar la vida, continuar también esto, ¿no? Decir, bueno, la vida continúa y hay que seguir con esto que ha marcado tu vida y que estás feliz también de esto. Sí. Porque tú siempre estás con esto. Te digo, sonriente, andar, esto también te hace feliz. Y es repensar lo malo también de otro lugar. Es una libertad porque es continuar y legado. Tal cual. Y ese legado, ¿no? Propio, de Lucas, con Mónica, comunitario, ¿qué te gustaría dejar a la comunidad en ese legado más colectivo? Me gustaría esto que hablamos, de esta construcción que se fue generando con ella, que generamos 5 años no juntas y ahora juntas, pero desde otro lado, digamos, ¿no? Creo mucho en Dios, entonces ante Dios creo que ella está conmigo. Así que yo creo que lo que más me gustaría es poder, que vos me invitaste a hacer un reportaje y pueda contar esa historia y que esa historia se pueda predicar, o que puedan saber que no fue todo tan fácil o que por ahí todo esto no hacíamos nada, porque también nos costó mucho llegar a poder informar todo lo que nosotras hacíamos o lo que sigue siendo la mejor imagen. Me gustaría eso, por ahí ella se fue deseando reconocimiento que a lo mejor no lo tuvo. Y bueno, lo mejor es poder hacer eso, ¿no? Que sea conocida esa construcción, ese trabajo, que pueda servir para transmitir este egoísmo que existe hoy,
se vuelva a convertir en solidaridad. Lo último, Sonia, y no menos importante. Ya encontraste Sonia en la gestión, Sonia en la mutual, Sonia en las calles, Sonia en los barrios, Sonia en las instituciones, Sonia de formación diaria, todos los días. Pero Sonia, cuando el día se da a la ¿no? Cuando ya terminamos de hacer muchas de las responsabilidades que tenemos en su vida. Cuando termines en tu casa y te sentás, ¿qué es lo primero que pensás? ¿Qué es lo que sentís? ¿Quién es Sonia? Dentro de esa edad. Lo primero que tengo como 2 o 3 etapas, digamos, en ese momento, ¿no? Lo primero que pienso es que agradezco a estar una vez más en mi casa, porque eso también me sirvió la partida de Mónica. Agradecer cada día, ¿no? Agradezco que llegar a mi casa, me pongo a pensar todo lo que tengo, siempre digo, no protestes, porque ante estas situaciones que le pasan a la vida, tiende generalmente a mejor. Entonces mi esfuerzo siempre es para ver todo la luz que hay, ¿no? Digo, ¿realicé hoy lo que quise o no realicé lo que quise? Hace un tiempo que me propongo realizar lo que quiero. Entonces, ese análisis. Y luego, pues, soy la mujer sencilla, no tengo grandes problemas, no busco problemas. No busco casa, no busco problemas. Lo que es y lo que no, Dios sabrá. Trato todos los días de, si alguien protesta, de decirle, piensa en algo positivo. Entonces esa protesta se va, ¿no? Y ya una mujer grande, ya no me gusta estas formas artistas. Ya no quiero correr tanto. Pero eso, ¿no? Básicamente, empezar a valorar nuestro amor. Que el amor tanto a veces lo dejamos de lado, lo vamos pateando, sí. A veces en los momentos se nos ve una de bajar en ya de tener el amor. Sonia, alguien a quien quieras hablar de agradecimiento, alguien a quien vos quieras nombrar. Algunas marcaron más, otras menos. Mi pareja actual es alguien que me marcó la vida. También fue un antes y después con él. Se llama César. Está todos los días y banda esta Sonia con todo esto que te conté. Muy bien. Le quiero agradecer a Rodolfo Pino, el espacio. Yo ahí encontré mi lugar. Encontré mi lugar. O sea, con la libertad de hacer, con la libertad de sentirme acompañada. Eso también, estoy muy agradecida. Agradecer a mis compañeras y amigas que estuvieron al lado de Mónica hasta lo último. Carmen, Abel, bueno, por supuesto que uno siempre le va a agradecer a los hijos por estar y por hacer todo lo que hicieron. Así que eso. Pero Diego, no sé si les gusta, porque eran muchísimas personas más, porque no fue una persona que se convirtió sola, ¿no? Siempre el proceso fue el acompañamiento de otros, de muchos. Y eso, bueno, es un agradecimiento. Muchas gracias, Sonia, por haber estado conmigo, por compartir este café riquísimo, por contarme tanto. Yo creo que puede ser que nos volvamos a encontrar en otro momento y me sigas contando mucho más de esto. Puede ser muy valioso, te conocí un poco más de lo que ya te conocía. Gracias a toda la gente que es parte de la Mujer Primavera, gente que sigue acompañando a Sonia, gente que realmente tiene esa idea, ¿no? De siempre hacer un poquito más por nosotros, no dejar de vencer por este individualismo que pretenden, ¿no? Estamos creer que es la única salida. Así que feliz de estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Invitamos a la gente, normalmente, a seguir mirando las demás entrevistas que se siguen, ¿no? Presentando en Morolau. Algo más como para poder cerrar es esto, ¿no? Yo siempre recuerdo una vez que estaba en mi oficina hace mucho, en el momento de gestión, que entraste con Mónica. Y cotorreamos y nos tirábamos cosas que no teníamos mucho a veces en común y teníamos más diferencias, y sin embargo yo dije, estas mujeres
las quiero conocer más. Y así tanto que les conozco, tanto y las respeto, ahí fuiste para los a visitarles. Sí. Y la verdad es que no me arrepiento, no me arrepiento de nada. Y bueno, cierro con esta idea, ¿no? Hay mujeres que no solamente construyen instituciones, como el caso de la Mutua y Primavera, sino que construyen identidad, pertenencia, son refugios, son espacios de solidaridad, y eso lo celebro, y poniéndole el amor que tantos de ellos nos hacen. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en otro episodio de Modo Libre.